Bueno, mucho gusto. Por favor, suplicarles que me interrumpan en cualquier momento. Esta solo es una clase de repaso, no nos vamos a detener en muchos detalles, pero sí traigo algunas preguntas para repasar. Este sería el primer repaso porque faltaría el de la unidad 2, si ustedes lo solicitan. Bueno, LANDE, liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Quizás dos puntos muy importantes de esta lámina es que los 5 pasos suceden de forma simultánea. No es como nosotros creemos que primero aparece la liberación y después la absorción y después de que llega al torrente sanguíneo se distribuye y después de que llega a distribuirse se metaboliza y después se excreta. Es que todo sucede de forma simultánea. Es como lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante, como una cinética de absorción lineal, o sea, que sucede todo de forma simultánea. Eso quizás es el mensaje de esta lámina y de esta lámina que es lo que mencionamos sobre las curvas, la concentración eficaz, mínima eficaz, la concentración mínima tóxica como tal y el área bajo la curva que se calcula a través del cálculo de sus lados de cuánto es la cantidad de fármaco que debemos de utilizar. Entonces, si ustedes ven con respecto a la dosis de potencia, que es el efecto máximo, no es lo mismo que la dosis mínima eficaz, porque eso significa que solo necesitamos la mitad de la dosis para lograr una eficacia deseada en la modificación de un síntoma o del pronóstico de una enfermedad. Pero el efecto máximo, pues, es a menor dosis y se logra lo que se desea máximamente, ¿verdad? De ahí vamos a los puntos específicos, la absorción, que hay diferentes procesos o mecanismos por los cuales los fármacos entran, unos que son pasivos. Cuando decimos pasivos, estamos hablando que no necesitan energía. Unos transportes especializados, que yo lo diría, bueno, sin una connotación sexual, activos, o sea, energéticos, como la difusión facilitada y el transporte activo. El transporte activo es principalmente relacionado con la bomba de sodio-potasio ATPasa y otros transportes más especializados como la endocitosis, exocitosis y otros más como tal. También algo muy importante es las vías de administración, algo que vamos a preguntar muy frecuentemente en este examen, es una comparación sobre las vías. Hay unas vías inmediatas o directas y unas vías mediatas o indirectas. La imagen habla sobre la administración de una vía mediata, en el cual se inocula a través de una jeringa el fármaco lo más cercano al vaso sanguíneo para que pase al torrente sanguíneo. Entonces, cuando hablamos de cinética de absorción, es la entrada del fármaco. Esta entrada del fármaco, para que pueda entrar, necesita liberarse. Esta liberación significa que el fármaco tiene que llegar de una mayor, eh, a una menor moleculización. Eso significa que los fármacos que vienen en líquidos son absorbidos más rápido que los que vienen en tabletas y los que vienen con protección entérica pues también serán, eh, eh, vamos, más difíciles de absorber. Luego estos fármacos pasan a la circulación sistémica. Diferentes factores pueden aumentar la velocidad de absorción. Si es por vía oral, pues llámese pH, llámese motilidad intestinal eh, o la ingesta o no de alimentos. Y que se pueden absorber de primer orden o de orden cero. O sea que se absorben a una velocidad constante o se absorben a una velocidad mayor dependiendo de su concentración. Entonces tenemos 3 preguntas para el caso de absorción. ¿Qué factores influyen en la absorción de un fármaco administrado por vía oral? A, pH gástrico, motilidad intestinal, flujo sanguíneo esplácnico y tamaño de la partícula del fármaco. B, función renal y hepática. C, velocidad de distribución y aclaramiento. Y D, unión a proteínas plasmáticas y metabolismo de fase 1. Aclaro, todas estas preguntas han sido diseñadas por
ahí por inteligencia artificial y todavía no hemos discutido el examen, así que no estoy diciendo que estas preguntas las vamos a ver, que van a venir en el examen. Pero aclarado eso, para no generar un conflicto, pero sí ayudarles a algunos, hay como 50 que nunca han hecho un examen de fármaco, entonces sí para ayudarles de manera ilustrativa sobre el examen. Entonces la respuesta es A, el pH gástrico, la motilidad intestinal, el flujo sanguíneo, el tamaño de la partícula, pues favorece la administración oral. La segunda pregunta dice cuál es la vía de administración que tiene una disponibilidad del 100%. Y tenemos oral, subcutánea, intramuscular y intravenosa, y definitivamente es la intravenosa, porque todo el contenido del fármaco entra de un solo al torrente sanguíneo, que es el compartimiento principal. Ya vamos a hablar de los compartimientos. ¿Y cómo afecta el pH del medio a la absorción de los fármacos? Y tenemos tres opciones. Los fármacos ácidos se absorben mejor en medios ácidos y los fármacos básicos en medios básicos. Los fármacos ácidos se absorben mejor en medios básicos y viceversa, los básicos en medios ácidos. El pH no afecta y el pH afecta solo la distribución. Y la respuesta aquí es A. Los fármacos ácidos se absorben mejor en medios ácidos. Y la respuesta de esto es por la protonación o no protonación. Cuando el fármaco ácido está en un medio básico, se protona. O sea, pierde un protón y se carga, ya sea positiva o negativamente, dependiendo del fármaco. Entonces, eso hace que el fármaco protonado no pueda, el fármaco cargado ya no pueda absorberse por membranas. Entonces, generalmente los fármacos ácidos se absorben mejor en medios ácidos y los básicos en medios básicos. Vamos con distribución. Cuando hablamos de distribución es como el fármaco se llega hasta el último espacio de, el cuerpo. Perdón. El fármaco llega a la circulación y está disponible para hacer su efecto. O sea que la biodisponibilidad la medimos en porcentaje. ¿Cuánto es la cantidad de fármaco que está frente a su receptor? No siempre la máxima cantidad de fármaco que suministra es la más apropiada para lograr la biodisponibilidad y se debe de comparar con la vía endovenosa porque ya habíamos mencionado anteriormente que la biodisponibilidad del 100% se genera a partir de la vía endovenosa. Entonces, algunos factores que favorecen o desfavorecen la biodisponibilidad son la unión a proteínas, y algunos factores que disminuyen la unión a proteína plasmática, principalmente la albúmina, que es la que está relacionada con ello, son, por ejemplo, enfermedades, cirugías, la edad, el embarazo y otras que aumentan como el ejercicio, la esquizofrenia y otras enfermedades como tales. También hay unas barreras especiales que disminuyen la biodisponibilidad, como la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria, que en el libro de texto les va explicando cómo están conformadas cada una de estas barreras. Pero a veces manipulamos estas barreras con el objetivo de evitar que el fármaco entre al sistema nervioso central. Por ejemplo, las histaminas, los fármacos de primera generación tienden a pasar la barrera hematoencefálica y producir sedación, mientras que los fármacos de segunda generación no pasan completamente la barrera hematoencefálica, entonces tienden a producir menos sedación. En el caso de la placenta, por ejemplo, la heparina de alto peso molecular no puede pasar la barrera placentaria, mientras que las heparinas de bajo peso molecular sí logran pasar la barrera placentaria. Entonces, esa es una diferencia. Y cuando hablamos también de distribución, pues tenemos que hablar del volumen de distribución. El volumen de distribución es como el fármaco llega a todo el cuerpo. Y eso lo medimos en litros. Generalmente decimos 160 litros, 180, 3 litros, y los fármacos, bueno, decir que volumen de distribución es un volumen aparente. No siempre va a ser un volumen. Aquí hablamos también de tejidos. Entonces es un volumen aparente. Aquí la imagen tiene a distribuirse. El fármaco tiende a distribuirse por todo el fármaco. A eso nos hacemos referencia. Entonces tenemos tres preguntas. La primera pregunta, ¿qué es el volumen de distribución? Y tenemos tres opciones. La concentración del fármaco en plasma, el volumen aparente en el que se distribuye el fármaco en el cuerpo, la cantidad del fármaco eliminado por el riñón y la velocidad de absorción del fármaco.
y es B, el volumen aparente en el que se distribuye el fármaco en el cuerpo. La pregunta 2 dice qué características físico-químicas de un fármaco favorecen su distribución a través de las membranas celulares. Y sería su alta, dice característica físico-química que un fármaco favorece si sería su alta lipofilicidad y bajo peso molecular. O sea, si es lipofílico y pesa poquito, o sea, es una molécula pequeña, pues va a pasar con más facilidad en las membranas celulares. ¿Y qué factores influyen en la distribución de un fármaco? Pues todas, todas. El flujo regional, la permeabilidad de la membrana y la unión a proteínas plasmáticas. Vamos con metabolismo. En la metabolización o biotransformación hay dos fases. Una que es activación o inactivación de un compuesto original, que serían las reacciones de oxidación por excelencia. Generalmente lo que hacen las reacciones de oxidación es que exponen una partícula del fármaco. Mientras que las de fase 2, que son de glucogenilación, lo que hace, perdón, lo que hace es que pega una molécula. Entonces, una le quita una parte, que son las de fase 1, y las de fase 2 le pega una molécula con el objetivo de inactivar el fármaco. Hay factores como la edad, la especie y raza, el sexo y hormonas, genético, étnico y dieta, que pueden disminuir o aumentar el metabolismo. Por ejemplo, los anglosajones que viven en el Mediterráneo son acetiladores rápidos y generalmente fármacos antituberculosos tienen, tienen una biodisponibilidad baja y a estos pacientes, en caso de tuberculosis, tendríamos que darles dosis más alta porque son acetiladores rápidos. Entonces, cada uno de estos pues tiene una especificación que podrá ser evaluado durante el examen. Y también hay fármacos que inducen o inhiben farmacológicamente. Y por excelencia, los anticonvulsivantes pueden ser inductores enzimáticos del metabolismo del citocromo P450. Entonces ya dijimos que hay un metabolismo de fase 1 y de fase 2. Vemos en la primera parte que el fármaco lipofílico puede irse de un solo a la fase 2 o pasar por una fase 1 y luego a una fase 2. O ser un profármaco y convertirse en un metabolito reactivo, o sea, un fármaco. Si se pasa a un metabolito reactivo, pues puede haber un metabolismo inclusive de fase 3, que es gluconidación, más importante para la desintoxicación. Pero otro, pues que puede servir como un elemento para diferentes reacciones fisiológicas como tales. Entonces tenemos tres preguntas. ¿Qué se entiende por un profármaco? Y la respuesta sería un fármaco, la B, un fármaco que se metaboliza a su forma activa. Un fármaco que entra sin poder biológico y que se biotransforma a ser biológicamente, a que tenga poder biológico. De ahí la siguiente pregunta, ¿cuál de los siguientes vías de administración evita el efecto de primer paso? No lo hemos mencionado, pero una de las limitantes de la vía oral es que los fármacos son metabolizados por el hígado. Todo ese sistema porta que arrastra todos los nutrientes que se absorben de la dieta, pues son metabolizados directamente por el hígado. Y ya sabemos que el hígado es un gran metabolizador. Entonces, definitivamente la vía oral es la que sufre el efecto de primer paso y muchos de los fármacos que se dan por vía oral serán inactivados o un gran porcentaje de la dosis será inactivada. ¿Qué fase del metabolismo de fármacos implica reacciones de conjugación? La fase 2. La fase 1 es oxidación y la fase 2 es conjugación. Vamos a excreción. La excreción es importante mencionar que la principal vía de excreción es el riñón. Y en el riñón hay tres principales, reacciones o mecanismos o pasos para la excreción de los fármacos. El primero, el más importante, es la filtración. La filtración a través del glomérulo, que pasa el fármaco del torrente sanguíneo a la nefrona. Y de ahí, ya dependiendo del tubo como tal, de la nefrona, pues puede haber reabsorción y secreción.
digamos que el que tiene menos importancia farmacológica es la secreción y el que sí modificamos farmacológicamente es la reabsorción, que lo vamos a ver en la fármaco 2 cuando hablemos de diuréticos. Dependiendo del tubo, de la zona de la nefrona, pues así va a ser el poder de concentración de la orina que podrá lograr los diuréticos como tales. Perdón, dilutorio de la orina de parte de los diuréticos. De ahí otro factor que puede ser importante son los pulmones y el otro el sistema hepatobiliar, que ya lo mencionamos parcialmente como el hígado que es metabolizador, pero también a través de la bilis que es excretor de muchos fármacos. Inclusive los fármacos que son excretados a través del hígado pueden ser útiles para pacientes que tienen enfermedades renales. Y quizás aquí esta imagen la traigo para ver cómo se comporta el cuerpo. En la parte A es monocompartimental, o sea, el fármaco entra como un solo compartimiento al cuerpo. En la parte B hay un compartimiento profundo, CP profundo, y un compartimiento central. O sea que el fármaco pasa en dos momentos. Un primer momento central y cuando ya está en el torrente sanguíneo pasa a un compartimiento periférico. Y el C es un compartimiento profundo y un compartimiento superficial, más un compartimiento central. O sea, se comporta como tricompartimental. Y algunos fármacos son más compartimientos, así se logran comportar. Esto es importante porque podemos entender que algunos fármacos nunca van a llegar a un compartimiento más profundo, como por ejemplo las articulaciones. Y debemos de poner el fármaco directamente en esa zona debido a que no hay una irrigación importante que pueda llevar el fármaco a esas zonas. Tenemos tres preguntas. ¿Cuál de los siguientes procesos es el principal mecanismo de excreción renal de los fármacos? Y habíamos dicho que es la filtración glomerular. Es el principal mecanismo de excreción de los fármacos. Ya también otra forma de preguntar sería cuál es el principal mecanismo farmacológico de diluir la orina y es a través de la reabsorción tubular. ¿Qué tipo de fármacos se absorben más fácilmente en los túbulos renales? Los liposolubles. Siempre la liposolubilidad estará relacionado con la reabsorción. ¿Y qué proceso de excreción renal es independiente del flujo sanguíneo renal? Eh, el proceso de excreción renal es independiente del flujo renal, es la secreción. Tendría que ser la secreción. Ya lo voy a verificar. Con tanto se me ha olvidado. Lo verifico y le mando la respuesta a los representantes. Ahora vamos a farmacocinética, interacción fármaco-receptor. ¿Por qué? Porque un fármaco afecta la actividad cardíaca mientras que otro altera el transporte de determinados iones en el riñón. Entonces, ¿por qué el ciprofloxacino mata bacterias sin casi afectar a los pacientes? Y esto es debido a que la farmacocinética, que es lo que el fármaco le hace al cuerpo, específicamente está relacionado de que afecte o no, o que produzca efectos adversos en algún momento. Entonces, dentro de la nomenclatura de los fármacos hay receptores que son macromoléculas celulares encargadas o especializadas para la señalización celular y las dianas generalmente serán macromoléculas, pero también pueden ser proteínas y enzimas en las cuales el fármaco puede hacer un efecto biológico. Así podemos ver que los fármacos bien pueden actuar desde estructuras primarias como por ejemplo los aminoácidos hasta en superenrollamiento hasta llegar a estructuras cuaternarias como proteínas. Los principales lugares donde existen receptores farmacológicos, son la membrana celular, los organelos, orgánulos y el núcleo, donde se encuentran las dianas farmacológicas. Los tipos de receptores pueden ser canal de iónico transmembrana, que hemos visto que hay canales de sodio, calcio y potasio y cloro como principales dianas farmacológicas y unos ejemplos de fármacos que actúan, por ejemplo, la amilodipina para el calcio, diazepam para canales GABA, que tiene que ver con cloro,
lidocaína, sodio y omeprazole, que es principalmente para la formación de ácido péctico a nivel gástrico. De ahí también tenemos transmembrana ligado a proteína G, el receptor más frecuente fisiológico. Aquí tenemos el albuterol, la lotadina, losartán y metoprolol. También tenemos el dominio enzimático, que tienen dos dominios. Principalmente tenemos la insulina como principal fármaco que actúa sobre él. E intracelularmente tenemos, por ejemplo, la atorvastatina, dicloxacilina, levotiroxina, principalmente estos fármacos. Algunos factores que influyen en la unión del receptor es, por ejemplo, la hidrofobia. Si lo hemos visto en la clase de anestésicos locales, que se necesita una hidrofobia moderada porque el sitio de unión del fármaco con el receptor estaba intracelularmente. En otros fármacos, como por ejemplo los barbitúricos, el sitio de unión se encuentra extracelularmente. También el estado de ionización y el pKa. ¿Pero qué es el pKa? El pKa es el grado en que se encuentra el fármaco tanto ionizado como no ionizado, o sea, el estado de estabilidad. Y la estructura, también la tercera es la estructura y propiedades estereoquímicas de la molécula. O sea, por ejemplo, ahorita solo por mencionar el enantómero, también es un factor que puede favorecer o desfavorecer la unión del fármaco. Y tenemos como ejemplo la warfarina y sus dos enantómeros con la unión de la enzima vitamina K epoxirreductasa, en la cual un enantómero tiene mayor afinidad. Entonces, la unión de fármaco-receptor rara vez es un producto de un solo tipo de interacciones, esto hay que quedar claro. Más bien es una combinación de estas interacciones que da fármacos y receptores la fuerza necesaria para formar un complejo estable. Así, las consecuencias de la unión del fármaco al receptor es que hay un sitio activo, un cambio de conformación del receptor y una adaptación inducida, una respuesta del receptor que generalmente es la activación enzimática para ello. Entonces, la participación del sitio de la unión del receptor, un fármaco que puede afectar la forma de acceder al receptor, y la especificidad son los elementos importantes que están relacionados con la farmacodinámica. Así, una determinante molecular y celular de la selectividad es cuando hay dos especificidades importantes, una al receptor y uno al receptor efector. O sea, recordemos que cuando hablamos de selectividad y especificidad, estamos hablando que entre los fármacos sean más selectivos y específicos, tendrán menos efectos adversos como tal. Así, los principales receptores, tenemos que hablar del agonismo y el antagonismo. Agonismo da lugar a una respuesta y el antagonismo simplemente bloquea una sustancia, un ligando endógeno o otro fármaco. Y aquí tenemos que hablar de los tipos de agonistas, que pueden ser un agonista completo, que es la primera línea, porque logra el efecto máximo, un agonista parcial, porque es la segunda línea, porque logra un 50% del efecto, el que va hacia abajo es un agonista inverso, eh, porque hace un cambio conformacional del receptor eh, hacia la baja, o sea, cierra el receptor, pero es una respuesta, o sea, sí hay una respuesta. Y digamos, un agonismo nulo, que es la línea del centro. Los tipos de antagonistas, pues puede haber, bueno, hay una lámina que lo explica mejor más adelante. Entonces, todo esto se expresa, perdón, el agonista completo y parcial es cuánto se desvía hacia la derecha. Eso significa cuánto se necesita más dosis para lograr el efecto máximo. Entonces, entre más se desvía, pues significa que hay un agonismo parcial, o en el caso de que se desvía a la izquierda o a la derecha, pues un antagonismo. Y esto queda más ejemplificado en los tipos de antagonismo. Hay un antagonismo a receptores, que puede ser una unión alostérica o un sitio activo de unión, que pueden ser reversibles y irreversibles. También el alostérico puede ser reversible e irreversible, o sea, competitivo o no competitivo. Y un antagonista a no receptores, que puede ser químico como fisiológico como enzimático.
Y bueno, lo que habíamos mencionado sobre el antagonismo, que el antagonismo competitivo, pues va a competir con el ligando endógeno, mientras que el no competitivo logra anular la respuesta como tal del fármaco. De ahí dijimos que los canales iónicos podrían ser por ligandos, que estaba relacionado con una sustancia que se unía al receptor, también por voltaje relacionado con un cambio de polaridad de la membrana y regulados por segundos mensajeros, como por ejemplo el calcio, eh, como tal. La proteína G, que siempre va a tener, ¿cómo se llamaría esto? Eh, Partes, digámosle así, partes, no se me ocurre otro nombre ahorita, que se dividen y estas van a estimular a enzimas. Y estas enzimas, pues son las que producen, por ejemplo, el ATP, el ADP o la excreción de calcio intracelular. De ahí, estos son ejemplos de proteínas G, que pueden ser G estimulantes, G inhibitorias, inclusive G sin efecto o a veces con número porque no se tiene claro específicamente el efecto o eh, que activan al calcio o fosfolipasa C u otros efectos específicos de la proteína G de forma específica. De ahí, un ejemplo de de receptores con proteína G son los beta receptores, que es lo que vamos a ver en el taller de la próxima semana, donde se ejemplifica este efecto que realizan a partir de su estimulación. Los dímeros, que son generalmente un receptor que tiene dos polos, el receptor transmembranal es que en el polo superior se une al fármaco y en el receptor, en el polo interno, intracelular, pues está unido a una enzima usualmente. Y esto estimula la enzima y genera una respuesta intracelular. Y los receptores intracelulares, que generalmente lo que hacen es que modifican el diseño de proteínas específicamente. Generalmente los intracelulares son hormonas. El mecanismo de regulación del receptor, pues la taquifilaxia, que es a una administración repetida, el fármaco, pues el receptor pierde su efecto. Una desensibilización, que es como la capacidad de dar una respuesta se disminuye. La inactivación del receptor o la resistencia del fármaco, de la bacteria, por ejemplo, al fármaco, o una regulación a la baja del fármaco. Y tenemos tres preguntas. ¿Qué es la eficiencia de un fármaco? Y tenemos cuatro respuestas. La capacidad de un fármaco de unirse a su receptor, la capacidad de un fármaco para producir un efecto máximo, la concentración de un fármaco necesario para producir el 50% de su efecto máximo y la velocidad a la que se elimina un fármaco del organismo. Y la respuesta es C. ¿Qué es la potencia de un fármaco? Tenemos las mismas respuestas y la respuesta es D, la capacidad de un fármaco para producir un efecto máximo. ¿Y qué es taquifilaxia? Perdón. Taquifilaxia, una reacción alérgica a un fármaco, una disminución rápida de la respuesta de un fármaco con el uso repetido, un aumento de la respuesta a un fármaco con el uso repetido y la aparición de efectos adversos graves con el uso de un fármaco. Y la respuesta es B, una disminución rápida de la respuesta a un fármaco con el uso repetido. Muy bien, eso era lo que tenía preparado para ustedes y quedo pendiente de alguna pregunta que ustedes tengan sobre el contenido. Adelante. Sí, díganme. Si no, yo les subo el video, también es como un repaso. Recuerden que también hay subtextos que tienen que reforzar ustedes con su lectura y si no, pues todavía tenemos tiempo para asesoría, tenemos 15 días para el examen. Por favor, preparémonos lo más posible y espero antes del examen dar el segundo repaso, que para el segundo repaso sí vamos a hacer casos clínicos como me lo han pedido. Muy bien. Buenas noches, descansen. Muchas gracias, doctor.
Muchas Bueno, gracias, buenas noches. doctor.